Bienvenidos sean todos a un nuevo programa de Hermanados. No se equivocó de canal, no cambie, no salga a buscar otro link, sino que está en su canal amigo, en el canal donde usted siempre puede escuchar un montón de verdades, unos invitados preciosos y un montón de experiencias para poder compartir. En esta oportunidad tenemos preparado algo nuevo, algo distinto, con un invitado de lujo. Y este invitado de lujo, ahora lo voy a presentar, primeramente me gustaría introducir que siempre escucho que él está con personas hablando, compartiendo sus experiencias, donde cuentan sus historias, donde pueden relatar las cosas y las vivencias que Dios ha hecho en sus vidas. Y siempre escuchando a este invitado, me pregunto, él tiene algo para decir. Él tiene que hablar, tiene que contar sus cosas. Entonces uno se pregunta a veces, ¿por qué no habla? ¿Por qué no cuenta sus cosas? Y creo que esta es una excelente oportunidad para que pueda suceder eso. Por eso voy a introducir y voy a invitar a mi amigo, mi hermano y su conductor favorito, Isaac Espinache. Isaac, amigo. Hola Alexis, qué bueno saludarte. Te Bienvenido por esta invitación. Te presento este programa, es novedoso para vos seguramente, nunca habías estado. Sí, la verdad es que estoy un poco nervioso. No me esperaba esta invitación, te lo agradezco desde ya. Te va a salir bien, no te preocupes. Yo pensaba, nuestros televidentes dirán, ¿el conductor transmutó o cambió de nacionalidad? Pero no, acá está, nuestro conductor favorito. Muchas gracias, Alexis. Y te ves muy bien ahí, ¿ah? ¿Me veo bien? ¿Las luces están bien? ¿Todo bien? Sí, te ves muy bien. Sabrán entenderme, obviamente, nuestros amigos que nos miran, los nervios, la presión de semejante entrevista. No es bueno, poca cosa. lo estás haciendo muy bien. Al señor caballero Isaac Espinache. Bueno, muchas gracias, amigo, por esta invitación. Pero bueno, Isaac, como trataba de decir un poquito al principio, siempre escucho tu programa. O sea, lo veo tu programa, me encantan los invitados que siempre traes, las experiencias, todas las cosas buenas que se comparten. La verdad que es un programa de edificación, así que completamente feliz de poder compartir nuevamente con vos y más de tener el honor de poder entrevistarte a vos. Siempre me preguntaba lo siguiente, porque yo te escuchaba hablar con los distintos invitados, bueno, también me invitaste a mí una vez para poder hablar, y siempre digo, pero este hombre no habla, este hombre no habla, siempre le da lugar a los demás. La verdad que valoro, obviamente, eso. Es buenísimo que vos hagas poder hablar a los hermanos, que tengan la oportunidad de compartir sus experiencias, que puedan contar sus verdades, lo que conocen del Señor. La verdad que es de mucha edificación. Y me parece justo que vos tengas también esa oportunidad para contar un poco sobre vos y puedas contar también tus experiencias. Para eso, te voy a preguntar algo para que los televidentes puedan entender un poquito más y puedan ir entendiendo quién es Isaac Espinache. Contanos un poco, ¿quién es Isaac? Bueno, sí, es verdad. Yo trato de alguna manera de en cada entrevista aprovechar al máximo las experiencias y los diálogos entre las personas. Entonces, por esa misma causa yo trato como de no hablar tanto, pero en esta oportunidad voy a disfrutar mucho contando mi historia, contando lo que Dios ha hecho en mi vida. Y cuando tú me preguntas quién es Isaac Espinache, la verdad es que no tengo otra frase o otra definición más que alguien que ama profundamente a Dios y quiere ser
absorbido y fusionado por Él, ¿no? Creo que si en algún momento alguien me preguntara cómo tú lo haces ahora, cómo te gustaría ser recordado, si es que alguien recuerda quién soy, sería precisamente por mi amor hacia Jesús, a la persona de Jesús. Ese es el deseo de mi corazón. Ahora, quizás más adelante cambie, pero hoy, en este día, si tú me preguntas eso, esa sería mi respuesta. Creo que compartimos con los hermanos, ¿no? Esa pasión, ese amor por Cristo, ese amor por el Señor, y claramente ese anhelo de poder manifestar a Cristo en los demás, en las cosas que hacemos, en nuestras experiencias, poder dejar de alguna forma eso que a veces se le llama legado, poder decir, quiero que de esta forma el Señor vea, o sea, uno entregarse, derramarse por los demás. Así que creo que es bueno todos los programas que haces, todo lo que venís desarrollando. Pero bueno, además de cómo justamente crees que sos, que cómo te conoce por ahí el Señor, contanos un poco sobre este programa. ¿Por qué empezaste a hacer este programa? Sí, mira, yo lo empecé a hacer por la necesidad que yo tenía y que creo que está en la hermandad de poder tener instancias de conversación, de Bien, diálogo. Creo que nunca está de más el poder escuchar a otra persona. Y resulta que a mí me gusta mucho el conversar, yo disfruto mucho en el escuchar a los demás. Y la verdad es que yo estaría horas sin cansándome o sin cansarme de escuchar experiencias, de escuchar relatos de vida, de escuchar verdades, como bien decías tú. Entonces, este programa nace de alguna manera con ese fin, con el poder escucharnos. Eh, creo que es importante el poder practicar la escucha, pero también en la interacción, las conversaciones. Yo disfruto mucho en eso. perfecto, sí, es muy interesante. Pero contame un poco, a la hora de diferenciar entre lo que conocemos de Dios o entendemos, por ejemplo, de las escrituras, ¿qué peso tiene la experiencia en relación al conocimiento general que podemos sacar de leer la Biblia, de por ahí leer algún libro? ¿Qué peso tiene para vos las experiencias? La verdad, para mí, las escrituras son una recopilación de experiencias en el Señor. Entonces, la verdad no veo mucha diferencia entre que un hermano, un amigo me cuente su experiencia y que yo lea la experiencia, qué sé yo, de algún discípulo del Señor, de otro hermano en otro momento de la historia, que también está contando experiencias. Eh, yo no le veo diferencia. Ambas para mí son igual de importantes. Y la verdad me gusta mucho hablar de este punto porque creo que a veces le damos mucha importancia a situaciones históricas y que son buenísimas, pero al lado de nosotros, junto a nosotros puede estar caminando en un Pablo, un Pedro, puede estar caminando un Elías, un Isaías, un Moisés para el Señor y no nos damos cuenta. Sin embargo, apreciamos mucho al Moisés de las Escrituras, pero no somos capaces de apreciar al hermano que para el Señor es igual de precioso. Sí. Fíjate que cuando leemos la Biblia y si la entendemos como ese, digamos, compilación de experiencias, a veces nos encontramos con experiencias buenas y agradables y otras que no son tan agradables. ¿Crees que hay una diferencia en cómo uno se acerca a Dios, si la experiencia es buena o si la experiencia es mala?
No, yo creo que, mira, he estado aprendiendo en mi corta vida de que el Señor hace salir su sol sobre justos e injustos y también llueve sobre justos e injustos. Entonces, los días soleados, vamos a hablar días lindos, días buenos, días hermosos, son parte de la misericordia y justicia del Señor. Y también los días feos, lluviosos, oscuros, con tormenta y viento, también son parte de la justicia del Señor. El tema es que necesito aprender a moverme en los dos días y centrarme en que el Señor es bueno. Sea un día soleado, sea un día nublado, el Señor no cambia. Él permanece presente. Y lo tienes que experimentar viviendo esos días. O sea, no te puedes arrancar. O sea, nadie puede decir, oh, el día está nublado, me voy a quedar en la cama, me voy a tapar y voy a evitar vivir el día. O sea, si tú hicieras eso, o si yo hiciera eso, créeme que no estaría viviendo la plenitud que el Señor nos trajo en su preciosa obra. Él experimentó días de llanto y también días de alegría. Ambos son la voluntad de Dios para nuestra vida. Con ese pie me gustaría contarte, por ejemplo, que uno observa muchas veces en las dinámicas de los hermanos, en cómo nos vamos relacionando, en las congregaciones, en las comunidades, en las iglesias o la iglesia, como entendemos que somos, observamos que a veces cuando un hermano pasa por situaciones malas, a veces pensamos en algo habrá hecho. Este hermano algo hizo para que esté viviendo esta situación mala. Justamente cuando aparece el día malo en el hermano, tenemos una tendencia quizá a juzgar la situación de ese hermano y pensar de que justamente algo malo hizo. ¿Qué opinas de eso? Mira, yo creo que el que uno viva situaciones difíciles no siempre va a hablar de que uno comete errores. No siempre. Hay momentos o hay experiencias que tú puedes vivir que son causa de malas decisiones. Y en eso estamos totalmente de acuerdo. Hay consecuencias en cada una de nuestras ideas, en cada una de nuestras decisiones. Pero hay días que están nublados, tormentosos. Tú no tienes responsabilidad alguna. O sea, nadie puede cambiar el clima en el que está viviendo así como así. O sea, nadie puede decir, hoy día está lluvioso, o ya llevan, no sé, una semana entera lloviendo, ¡pum! Vamos a cambiar el clima. No, no es así. O hace mucho calor, ahora estamos en verano, por ejemplo. Voy a bajarle la temperatura un poco al clima, ¿no? No se hace así, porque de alguna manera el clima no está hecho para la conveniencia de uno. Sino que el clima está hecho por cuán la justicia de Dios es perfecta y es necesario que en cada día aprendamos a alegrarnos en el Señor. Perfecto. Muy bueno poder entender, ¿no? También esto de que los 2 días están preparados para nosotros y también de que esos días no necesariamente impliquen caminar en error, sino que a veces, aún en el perfecto propósito de Dios, las cosas malas, podríamos decir, siguen sucediendo. No por nada Jesús creo que pasó el peor día de todos en la crucifixión, fue un día largo, fue mediodía, no más, pero fue muy largo para él. O sea, Totalmente. comenzando desde la noche hasta el fin, digamos, de la crucifixión, y sabemos que no era porque algo malo hubiera hecho. Esa quizá era la opinión de los que juzgaban, de la opinión de la religión, de la opinión del que no creía.
pero sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Así que ahí vamos aprendiendo. Hablando de aprender y de estas experiencias, yo sé perfectamente, porque lo hemos hablado, lo hemos compartido, que te ha tocado vivir una experiencia difícil, incómoda para tu vida, y me gustaría que por ahí puedas contar esa experiencia y también contarnos cuál fue tu aprendizaje en esa experiencia. Te escuchamos. Sí, sí. Tienes muy buenas preguntas. ¿Sabes? Yo creo que te vamos a contratar como entrevistador. Vengo escuchando el programa seguido, así que vengo sacando ideas. Sí, sí. Yo creo que lo hacen mejor que el conductor, de hecho. Nos jubilemos al conductor. Sí, no hay ningún problema. Pero me cae bien, me cae bien. Eh, Te sí, escuchamos, contanos. sí, como tú dices. O sea, yo efectivamente hace un corto tiempo tuve una experiencia que nunca había vivido, la verdad, y que nadie de alguna forma está preparado para vivir una experiencia así. Y, y la verdad es que sufrí un asalto. Acá en Chile se le dice encerrona a cuando a una persona, personas con la intención de quitarle sus pertenencias, lo rodean y generalmente aprovechan de robar el vehículo o el carro, como se dice en otros países, de la persona y generalmente lo hacen con mucha violencia. La verdad es que yo en algún momento o en algún tiempo me dedico a trabajar en esto. Para mí es una herramienta financiera y en algún momento se me cruzó por la cabeza de que podía vivir algo así, pero nunca de la manera en que sucedió. O sea, vos trabajás con tu vehículo. Sí, 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 sí. Me dedico a trabajar en mi vehículo. Ya tenía múltiples experiencias haciendo esto. Perfecto. Continúa la historia. Sí, para hacer breve la historia, en un momento estaba trabajando con mi vehículo en una aplicación para poder llevar pasajeros y se subieron unos pasajeros a mi auto y al llegar al destino donde ellos querían llegar, en vez de bajarse del vehículo, me bajaron a mí, la verdad. Y, y eran dos personas que estaban dentro, pero de pronto aparecieron tres más y de pronto veo que estoy rodeado. Ellos tenían armas blancas y fueron muy violentos. Solo vi que tomaron mi vehículo y se lo llevaron. Y cuando eso sucede, yo me toco mi cabeza, estaba sangrando y, y fue un momento muy violento, pero muy rápido a la vez. O sea, muy rápido, en cosa de 10 segundos, quizás menos. Yo pasé de estar sentado tranquilamente en mi auto a estar afuera de mi vehículo con la cabeza sangrando. Fue bastante fuerte, me imagino, la experiencia. A nadie Ah, nos gusta sí, pasar por esas situaciones. absolutamente, absolutamente. A nadie le gustaría pasar por esa situación. Aparte de que yo estaba solo y que no sabía la magnitud de mi lesión. Pues tú no andas con un espejo y tampoco tenía mi teléfono porque me lo habían acabado de quitar. Entonces, no sabía la magnitud de mis heridas y gracias a Dios no eran tan graves. Y habían personas a mi alrededor que de alguna manera me prestaron auxilio eh, para yo poder llegar a un centro asistencial. Y te hago una pregunta, porque en el mundo a muchas personas les pasan este tipo de cosas. Tener robos, asaltos, sabemos que hay muchos lugares a veces que la delincuencia está, eh, pero a varios le puede pasar esto, ¿no? ¿Qué diferencia hay
que le pase a una persona que no conoce a Dios y que te haya pasado a vos que conoces a Dios? Muchísima. O sea, yo sé que cada uno es especial y cada uno tiene distintas formas de poder mirar este tipo de circunstancias. Yo te puedo decir la mía, como yo lo viví. La verdad es que en mi corazón jamás dejó de haber paz. Y esa paz no venía de mí, como que yo la fabriqué, sino que esa paz era un vestido, era una armadura que me cubría y que yo sabía que era el Señor en mí. Si no, no podría estar hablando de esto contigo, y lo he hablado con otras personas. Eh, yo sé que para muchas personas estas experiencias llegan a ser traumáticas al punto de que no las quieren mencionar. La verdad es que yo no tengo problema de hacerlo porque sé que no estaba solo. Y ese es el punto, o sea, cuando tú sabes quién te acompaña, sabes que puede pasar cualquier cosa, no estás solo. Está el creador del universo a tu lado, y cualquier experiencia, por más buena o mala que sea, al lado de él, es una aventura y es un disfrute. Bien, acá, bueno, no fue tan agradable, me imagino, igual. Como, Sí, por imagino supuesto. que es parte, ¿no? Cuando vienen y te pegan, te sacan el auto, uno, no sé, me imagino yo que no salís a dar gracias, Señor, por este hermoso golpe y por quitarme encima este auto. Me imagino que surgen muchas cosas, muchas voces, muchas preguntas, temores, preocupaciones, el qué pasará, qué más si tiene que ver con tu trabajo, con tu fuente de ingreso. O sea, se disparan un montón de temores, podríamos decir. ¿Cómo viviste vos esa situación? ¿Cómo Sí, sí, lidiaste con esas voces y esos temores? la verdad es que para los que hemos vivido alguna experiencia de este tipo, sabrán que luego de la experiencia en sí es cuando viene el golpe más duro, porque cuando te dan el golpe en el momento, tú estás buscando de cierta manera sobrevivir. Entonces, eh, bajo esa intención, tu cuerpo se prepara como para recibir ciertos golpes duros, no tan solo físicos, sino emocionales. Entonces, de alguna manera uno se trata como de que no te golpee tan fuerte. Pero después pasan los días y ahí tú sientes el remesón. Y sabes que yo lo sentí como al tercer día. Me di cuenta de que en mi corazón había entrado algo de temor, pero no porque yo hubiese decidido que así fuese, sino que sentí que era como una respuesta de alguna manera casi involuntaria de tu sistema de creencia, ¿no? Entonces me di cuenta porque yo no quería ver imágenes de actos violentos, por ejemplo, ya sea en redes sociales o en la televisión. Inmediatamente como que todo mi ser interior rechazaba ese tipo de cosas. Eh, y ahí fue donde yo dije, esto se soluciona de una manera. Hay un lugar seguro, hay un refugio para aquellos o para quienes quieran refugiarse, que es alto. No es un refugio bajo, está arriba. Y yo lo había aprendido teniendo otras dificultades en mi vida, ¿no? Como que a veces el Señor va subiendo de a poco el nivel de dificultad. Y la verdad es que ya me había tocado experimentar ese alto refugio en el Señor y dije, ya sé a dónde ir. Y me metí con el Señor. Eso quiere decir que me encerré para buscar al Señor en oración, y, y me acordé de un salmo, que es el Salmo 27. Para mí fue una herramienta del cielo, porque ahí David dice, parte diciendo, el Señor es mi luz y mi salvación.
Y cuando tú estás en problemas, en dificultades serias, parece que todo está oscuro. Entonces, ahí está muy, muy, muy bien dicho, el Señor es mi luz y mi salvación. Y luego dice, ¿de quién temeré? O sea, lo primero que hace tu alma es entrar en temor. Pero ahí dice, ¿de quién temeré? Él es la fortaleza de mi vida. ¿De quién me voy a atemorizar? Y luego dice, o sea, cuando se juntaron mis enemigos, mis opositores, para comer mi carne, o sea, para destruirme, ellos tropiezan y caen. Aunque un ejército se levante en contra de mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se alce la guerra, yo estaré confiado. Entonces, para mí todo ese capítulo fue como una bandera. Yo la levanté y dije, Señor, me hago propio o me apropio de estas palabras, que si bien las dijo David, pero es lo que a mí más me representa en este momento. Tú eres mi luz y mi salvación. Y esa luz que viene de ti me rodea. Y me rodea porque sí, porque yo lo creo. O sea, a veces ni siquiera como que esperaba sentirlo, sino que sencillamente lo creía y me convencía de que esa palabra era una verdad. Aunque quizás no la estuviera sintiendo, pero era una verdad. ¿Y sabes qué? Cuando eso sucede, eh, todo tu ser interior, toda tu alma, todo tu ser se alinea a esa verdad. Porque aunque no la veas no quiere decir que no sea cierto, sino que es una verdad, porque toda la palabra y la voz de Dios es verdad. Amén. Fíjate una cosa interesante cuando vivimos situaciones. Viste que las escrituras dicen que Dios no hace nada sin decírselo a los profetas. ¿Vos crees que Dios te venía avisando de algo de esto? No sé si avisando, porque creo que si me hubiese avisado no lo hubiese tomado, no hubiese tomado el viaje, quizás ese día no hubiese trabajado, etcétera. Se va a subir directamente. Digo, pero por ahí ese discernimiento o esa percepción que uno puede tener ante determinadas situaciones, como que cambiara la atmósfera o ese día me levanté y sabía que algo iba a pasar o algo, ¿tuviste alguna experiencia parecida? Mira, lo que me pasó fue que días anteriores, estamos hablando de 2 a 3 días antes de lo que me sucedió, ya habíamos recibido con amigos, con hermanos, ciertas palabras que hablaban de el no caminar en contienda, el perdonar a aquellos que son tus enemigos. Eh, y de alguna manera tú lees esos textos, esos versículos y tú dices, bien, cuando me toque quizás lo voy a poner en práctica, pero nunca te imaginas de qué manera lo vas a poner en práctica. O sea, tú lees en esos textos donde el Señor dice, ama a tus enemigos. Y cuando no tienes enemigos, tú dices, sí, claro, voy a amar a mis enemigos. Pero cuando te toca enfrentarte, no enfrentarte físicamente, sino que cuando te toca vivir que alguien se te opone, porque literalmente cuando alguien te asalta, se te opone, se pone como un obstáculo y dice, no vas a pasar y más encima te quita las cosas que tú tienes. Sí. Entonces, aunque no quieras, se transforma en tu enemigo. Y ahí tú vas a decir, bueno, ¿qué me enseña? ¿Qué me enseñó mi maestro, mi amado Señor? Cuando a él lo estaban torturando, él dijo, Padre, perdónalo, porque no sabe lo que hace. Y él lo estaba perdonando. Entonces, ahí en esos momentos es donde tú dices, Señor, yo quiero ser como tú. Yo quiero bendecir
a los que me están maldiciendo, quizás no verbalmente, con sus acciones, yo los voy a bendecir. Y eso se practica en ese tipo de momentos, ¿me entiendes? Cuando Sí, viene alguien y te asalta, se te opone derechamente. correcto. Claramente, si estamos hablando de esta experiencia, es porque algo aprendiste y al mismo tiempo algo te gustaría compartir. O sea, uno aprende algo y vos tenés un claro perfil de maestro, podríamos decir, de donde te gusta compartir, te gusta enseñar, te gusta contar las cosas. Contanos de esta forma, ¿qué es lo que vos aprendiste, por un lado? Porque claramente hay distintas cosas que se van viviendo, como el perdón, como esta parte de los temores, de cómo apropiarte de una palabra para poder, digamos, surcar la situación mala. Contanos en general todas las cosas que fuiste aprendiendo y al mismo tiempo, ¿qué cosas te gustaría poder compartir y que los demás podamos entender de esta situación? Para que no caer en una mera anécdota interesante de nuestro conductor favorito. Sí, mira, cuando me sucedió esto, yo lo primero mira, en un momento yo estaba en el centro asistencial, ya me habían curado mis heridas y en un momento estuve solo. Y ahí es cuando tú reflexionas, ¿no? Y dices, wow, ¿qué me acaba de suceder? Y fue en ese momento cuando se me vino al corazón el Salmo 23. Yo sé que es muy conocido y la gran mayoría de nosotros lo puede recitar sin ningún problema. Sin embargo, en mi corazón estaba esta frase: el Señor es mi pastor, no me falta. ¿Y por qué? Porque no podía decir nada me faltará ahí, en ese momento. Porque no tenía vehículo y me lo habían quitado. No lo tenía. Me habían quitado mis pertenencias. No lo tenía. Literalmente estaba solo con mi ropa. Aún hasta mis lentes me lo habían quitado. Entonces, no podía decir nada me faltará porque me estaban faltando mis cosas. Pero sí podía decir, el Señor es mi pastor, Él no me falta. Y luego pude buscar en el original el texto y cuando dice nada, en realidad la palabra es un negativo en el hebreo. Entonces perfectamente podría decir no. Por lo tanto podría decir no me falta. Y ahí yo lo experimenté totalmente. El Señor es mi pastor, nadie me lo puede quitar. O sea, si en ese momento alguien me hubiese quitado aún la ropa, no me podían quitar a mi Cristo, a mi Señor, a mi amado. No me lo podían quitar nadie, aunque alguien quisiera. Aunque lo intentara. No lo podía hacer porque estaba dentro de mí. O sea, el amor hacia mi amado Jesús estaba dentro de mí. No podía ser sustraído. Y experimentar eso solo lo podía hacer bajo esa circunstancia, bajo esa situación. Y yo le quiero hablar hacia hay alguien que a lo mejor está viviendo un proceso donde acaba de perder quizás sus pertenencias por ABC circunstancia, o acaba de perder su salud, acaba de perder algo valioso. Yo le quiero decir, el Señor está a la mano. Él está cerca de los que le buscan. Él está con nosotros porque escrito está. ¿Quién podrá separarnos del amor del Señor? Tribulación, angustia, peligro, hambre, desnudez, algún asalto, alguna encerrona. Como, nada, nada. Y eso es necesario experimentarlo en aflicciones. ¿Sí?
Y se aprende así. Pero yo ahora que pasé esto, yo te puedo decir con toda certeza, jamás me va a faltar el Señor. Él es mi pastor. Amén. Tremendo, tremendo porque esos momentos también difíciles son los que te van llenando de fe. Son los que te permiten justamente reconocerlo a Dios en tus caminos. O sea, y en las buenas y en las malas, en el día bueno y en el día malo, como hablábamos al principio. Contanos también cómo vivió tu familia la experiencia, porque obviamente no estás solo. Tenés tu hermosa esposa que te acompaña, tus hijos. Me imagino que ellos también lo viven desde otra forma. Vos eras el golpeado, el herido, pero ¿cómo lo vivieron ellos? Sí, fíjate, evidentemente para ellos también fue un golpe duro, eh, sobre todo emocionalmente. O sea, cuando tú amas a alguien o tienes un ser querido, eh, los golpes que la persona reciba también te van a afectar, sobre todo cuando es cercano a ti. Eh, entonces, sí, ellos también vivieron quizás ese tipo de golpes. Sin embargo, es distinto cuando tú ves a la persona que sufrió ese evento, que el Señor la sostiene, que el Señor es su refugio. Entonces, yo trataba de poder ayudar a mi esposa a que ella lo vea de esa manera. Y sin lugar a dudas que así fue, que así fue. Y Eso, bueno, dale. eso me pregunto, por ejemplo, ¿cómo trasladás toda la fe, todas estas experiencias que vos vas aprendiendo, cómo se la trasladás, por ejemplo, a tus hijos, a tu esposa, digamos, a la gente que te rodea? Pues quizá por ahí a alguien le contás la historia y lo primero que surge es un celo grande, decir, ¿por qué, Señor? Manda tu fuego ahora que ardan en el infierno. Empezás muy rápido a maldecir a los malhechores. ¿Cómo haces para transmitir toda esa fe y toda esa paz que vos sentiste y decirle, tranquilos, tranquilos, el Señor no me falta? ¿Cómo haces para transmitir eso? La verdad es que yo trato de transmitir eso dentro de las posibilidades que tengo, de comentarles, de conversarlas, de poder decirle, mira, a mí me pasó esto. Pero también entiendo la otra parte. O sea, también entiendo cuando alguien se siente frustrado, cuando alguien está acomplejado por una situación así y dice, ¿sabes qué? Perdonar a los que me ofenden, pamplinas, ellos me acaban de hacer daño y la tienen que pagar. Yo esa opinión o esa postura la entiendo, porque también pasé por esa situación. O sea, también viví lo que era la impotencia. Cuando alguien te quita algo injustamente. Yo sé lo que es eso porque en algún momento me pasó. Quizás no tan violentamente, pero sí me pasó. Y ahí tú dices, pero Señor, no me merecía esto, ¿no? No me lo merecía o no me lo merezco. Yo me merezco tu paz, tu amor, tu ternura, etc. Eh, pero no me merezco esto. Eh, yo no entiendo, no lo puedo juzgar. Pero ahora entiendo que cuando tú pones al Señor como lo más precioso que hay en tu vida, si alguien te quita algo, bueno, tú dices, el Señor no me falta. Y aprendes a vivir con eso y de alguna manera te esfuerzas en que tu alma lo entienda. Porque tenemos que entrenar a nuestra alma, a nuestro ser, a que sepa que el Señor es todo lo que necesitamos. Ahora nadie puede decir, sí, claro, quítenme todo, vengan contra mí los que quieran, que el Señor es mi refugio, mi ayuda.
No, el que crea que es fuerte, mire que no caiga. No, si tú dices, no, ahora sí, lo que venga contra mí, no hay problema. eh, no, necesitamos saber día a día que el Señor es nuestra ayuda, nuestro amparo, pero que el día de mañana podemos ser susceptibles. O sea, nada ni nadie nos quita que el día de mañana no vivamos de nuevo una situación así. ¿Y qué va a pasar? ¿Vamos a ir en contra de la voluntad del Señor? ¿Nos vamos a ofender con el Señor? Señor, tú no estás haciendo lo que yo quiero o de la manera que yo quiero. Bienaventurado el que no encuentra en el Señor ofensa. No, no me voy a ofender porque las cosas salen así. Pero es un entrenamiento que uno va negando su propia alma, su propio ser a la obediencia de Cristo. O sea, se va negando para obedecer. Como hablábamos por ahí hace unos momentos con respecto a los días malos, sabemos que Jesús, que es nuestro ejemplo principal, le tocó vivir el peor día, el peor día de la vida de cualquiera, le tocó vivirlo. Y en ese vivir sabemos que tuvo que experimentar también la soledad, donde sus discípulos lo negaron, se alejaron. Por ahí, bueno, sabemos que estuvo Juan en la cruz, pero en general tuvo que experimentar esa soledad. Y, pero nosotros ahora como iglesia, como cuerpo, contamos con hermanos. En tu situación y también en muchas situaciones donde las personas tienen problemas, ¿no? ¿Cuál es la importancia y cómo viviste vos el rol de los hermanos? No quiero hablar de roles por ahí como va a decir cuál es la función de la hermandad, sino cómo experimentaste vos la hermandad en esta situación. Para mí la hermandad fue una pieza clave. Eh, En un momento cuando yo estoy haciendo las diligencias propias de este suceso en la policía o en lo que en Chile son los carabineros, en un momento llegan mis amigos cercanos a ese lugar, y ya no era yo solo, sino que habían por lo menos 5 o 6 de mis amigos ahí, y eso fue hermoso, porque en un momento ellos dicen, vamos a orar por ti, y literalmente me rodearon. Y cuando yo cierro mis ojos y veo que no tan solo ellos me estaban rodeando, sino que eran muchos ángeles a mi alrededor, pero quienes estaban manifestando eso ahí en ese momento, aquí en la tierra, eran ellos. No tan solo eran los ángeles, era toda la corte celestial rodeándome. Cuando vos decís, por ejemplo, que el Señor no te falta, ¿encontrás justamente en el cuerpo, en la hermandad, ese Señor que no te falta? Absolutamente, amigo, absolutamente. Porque los hermanos son una manifestación del cielo y del Padre. O sea, el cuerpo de Cristo es Cristo en lo físico. Ahí, ahí, o sea, es hermoso cuando tú ves a alguien que en tu angustia, que en tu aflicción, que en tu momento duro, difícil, está ahí, está ahí contigo. Es el Señor, literalmente es el Señor. O sea, por eso, de hecho, Jesús lo dice, porque tuve hambre y me diste de comer, porque estuve enfermo y me visitaste, tuve hambre, ahí estuviste, estuve en la cárcel y ahí tú estuviste conmigo. Bueno, en mí, en este caso, porque me asaltaron y estabas ahí, ¿no? Cuando fui a la comisaría, cuando fui a poner la denuncia, estabas ahí, o sea, eso fue tremendo para mí. Entonces, eh, gracias al Padre por los hermanos.
porque no tan solo me acompañaron en la comisaría, después yo viví por lo menos 3, 4 semanas donde habían distintas muestras de amor hacia mi vida, mi familia, y que eso fue el Señor, a tal punto donde nos sorprendíamos de cómo el Señor manifestaba su amor hacia nosotros. De verdad que sí. Sin los hermanos hubiese sido tan difícil, amigo, tan difícil. Se pone más cuesta arriba, me imagino, vivir Totalmente. solo los procesos. Creo que, bueno, es importante entender eso también, de poder empatizar un poco también con las problemáticas de los demás. Por ahí saliéndonos de este planteo que yo hacía al principio de el algo habrá hecho, por ahí acercarnos también, ¿no? al hermano en el momento difícil, en el día malo, para extender la mano y poder ayudarlo de alguna forma, ¿no? Y aparte, bueno, un poco como vos decías, hay distintas formas de poder ayudar. Quizá una oración, quizá una ayuda específica, en un acompañamiento, lo que fuere, siempre es bueno y agradable poder estar, ¿no? en el día malo con el hermano. Eso Totalmente, no, totalmente. eso nos ayuda, ¿no? A hacer más cuerpo, estar más juntos y poder amarnos mucho más. Y contanos, en situaciones así como estas, ¿qué más crees que es importante tener en cuenta? Mira, en situaciones así, creo que la palabra que el Señor también nos habló es no viendo las cosas temporales, sino viendo lo eterno. En la escritura lo dice Pablo. No viendo las cosas temporales. Generalmente las cosas que se pierden en eventos así son temporales. Entonces, no hay que tener el enfoque de tu corazón, de tu mente en ese tipo de cosas, porque son temporales, sino que tienes que poner tu mirada en lo eterno. Y hay cosas que son eternas que no pasan. Una de ellas ciertamente es el Señor, pero otra de ellas es tu relación con el Señor. O sea, tu relación con el Señor es eterna. Cuando dejemos de caminar en esta tierra, nuestra relación con el Señor se mantiene, sigue vigente, por lo tanto es eterna. Ahí tú tienes que poner tu fuerza. No lo sueltes a Él. No lo sueltes por nada. Aférrate a Él, porque Él es la roca de nuestra salvación. Pero ¿cómo tú vas a decir, el Señor es la roca de mi salvación? Si no tienes la oportunidad de necesitar salvación, ¿no? Cuando tú necesitas realmente que alguien te salve, de muchas cosas, incluso de ti mismo, ahí tú dices, el Señor es la roca de mi salvación. Yo lo sé porque lo he experimentado. En estas experiencias, ¿no? Cuando tenemos estas experiencias, podemos decir que hemos aprendido cosas, pero creo que una palabra más justa podría llegar a ser que conocimos algo más de Dios. Hemos conocido más a nuestro Señor, porque justamente en las experiencias es que conocemos. Y nuestro caminar es justamente ese sendero donde vamos conociendo una vez más y más y más y más, adentrándonos más en quién es Dios. En pocas palabras, ¿qué has conocido de Dios en esta situación que antes no conocías? En este tipo de experiencias, yo siento que tú conoces al Señor como fortaleza y de alguna manera uno sabe que el Señor es la fortaleza de la vida, tú sabes que el Señor es tu salvación, pero esa faceta del Señor no se hace carne, sino cuando realmente la experimentas. Porque todos sabemos que Dios es Dios, pero cuando realmente tú tienes que
vivir la manifestación gloriosa de qué significa que Él sea Dios, es que Él conoce hasta lo más profundo de tu corazón, que Él conoce todas las cosas y que Él sabe que te hace falta tal cosa y de repente, sin que tú le digas a nadie, necesito esto, llega. Él es Dios. Ahí tú dices, Él es Dios porque Él sabe. Él sabe mi necesidad. Él sabe que necesitaba tal cosa y llegó. Y quienes hemos experimentado eso en estas circunstancias, eh, conocemos al Señor de esa forma. Entonces, qué hermoso es conocer al Señor en todas las facetas, las áreas, los días de tu vida. Porque cada día es distinto. Porque hay temporadas donde el sol pega duro o está muy caluroso. Hay días hermosos donde hace frío, donde hay lluvia, donde salen las flores y donde disfrutas del verde pasto o lo verde de la vegetación. Yo creo que tú me entiendes. O Sí, sea, el Señor es Dios en todos esos días, en todos esos días. Así que a no evitarlos, porque a veces lo tratamos de evitar. Tratamos de evitar los dolores. Quienes han perdido quizás a un ser querido, quienes han perdido algo de valor, etcétera, lo pueden experimentar en esas circunstancias. Me gusta cuando tanto Pablo como Pedro mencionan, o sea, no sientan que las tribulaciones, que las pruebas son algo extraño. Así como si algo, wow, justo estoy viviendo una tribulación, qué terrible. No, dicen, no se extrañen de eso, sino que aprendan y sepan que la fe debe ser probada, así como el oro pasa por pruebas de calor, pasa por el crisol, para que realmente sea purificado. La prueba de la fe va produciendo en nosotros paciencia, va produciendo en nosotros cosas que son valiosas, virtudes del Señor se van manifestando en esas circunstancias y a la larga produce un peso de gloria. Me gusta mucho esa frase, peso de gloria, un más excelente, un más puro peso de gloria. Entonces, yo me acordaba de cuando el Señor hace este llamado a Pablo, te fijas, Pablo se encuentra al Señor en Damasco, o camino a Damasco, y el Señor le dice, mira, yo te quiero llamar para que lleves el mensaje a los gentiles. Y me gusta mucho porque en un momento cuando el Señor le dice a Nicodemo, si no me equivoco, Ananías, perdón, Ananías, tienes que ir donde Pablo y tienes que orar por él para que recobre su vista. Y Ananías le dice al Señor, Señor, este hombre está persiguiendo a la iglesia, me va a matar. Y el Señor le dice, no, porque herramienta preciosa es para mí. Y yo le enseñaré a él cuán valioso es que él padezca por causa de mi nombre. Entonces, parte del llamado de Pablo era el padecer por causa del nombre del Señor. Entonces, estamos acostumbrados a que el Señor le diga a alguien un llamamiento así como, el Señor te llama a las naciones, te llama a hacer tal cosa. Pero imagínate que te diga, el Señor te está llamando a que sufras por Él. No, ese no lo queremos.
No, esa palabra profética no nos gusta. Es como el que a veces mencionamos el evangelio color de rosa. Como si el evangelio no tuviera problemas, no hubieran días malos, ¿no? Efectivamente. Entonces, ¿qué pasa si parte de la asignación, de la voluntad del Señor es, necesitas padecer por causa de mi nombre? Ahí le decimos, no, 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 Señor, hasta ahí nomás. O le decimos, sí, por causa de tu nombre voy a padecer porque realmente es valioso para mí. Bien, es muy interesante lo que estás planteando. Me surge pensar que, que en este mismo momento hay personas que están oyendo por ahí este programa, que están viendo este programa, que están pasando por situaciones difíciles. Quizá personas que hace poco tiempo conocen al Señor o gente que hace mucho tiempo que realmente conoce al Señor y en niveles profundos. Brevemente, como para poder concluir tu historia, ¿qué les dirías a estas personas que hoy están en un día malo? Alexis, yo le diría a cualquier persona que esté viviendo un tiempo de aflicción, primero es que no huya de ella. Yo sé que es difícil, pero que no arranque, porque algo el Señor va a sacar de eso que va a ser precioso, que va a ser precioso. Entonces, te prometo que le daría ánimo. O sea, si hay alguien que nos está viendo y que está pasando algo de eso, yo le diría con todo mi corazón, ánimo, esfuérzate en el Señor y afírmate de Él. O sea, cuando el Señor dijo que Él estaría todos los días con nosotros, eso no es una mentira, eso es una verdad. Que no la veamos no es problema del Señor, es problema nuestro. Necesitamos realmente creer en las palabras del Señor, que Él dijo que no nos dejaría, que no nos desampararía, que Él estaría con nosotros, y eso es una verdad. Entonces, hay tantas promesas del Señor en las Escrituras en que nos afirman que el Señor está con nosotros. Pero también otro consejo, si a lo mejor te cuesta mirar al Señor en medio de la aflicción, entonces apégate a tu hermano, porque el Señor también está en tu hermano. Y aprendamos a decir, ¿sabes qué, amigo? Estoy mal. Amigo, estoy triste. Amigo, amiga, hermano, hermana, ayúdame. De verdad, ayúdame. No me siento bien. Estoy dolido, estoy angustiado. Pero lo peor que puedes hacer es aislarte. A no Amén. ser que el Señor te diga, mira, es necesario que pases un tiempo solo. Es necesario que pases un tiempo solo porque yo quiero hacer algo contigo en la soledad. Y puede ser totalmente. Jesús se fue 40 días al desierto. Y está bien, y está bien. Pablo también tuvo su tiempo solo y en silencio. Pero si no es tu caso y el Señor no te dijo claramente, mira, te estoy llevando a aislarte, entonces no lo hagas, no lo hagas, sino que acércate a tus hermanos, acércate a aquellas personas que tú sabes que te aman y que están orando por ti y que están ahí, que el Señor mismo puso. O sea, para un Pablo existe un Ananías, ¿me entiendes? Para un Pablo existe un Bernabé, existe un Silas que estaba ahí acompañándolo. Pero para Silas también existe un Pablo. O sea, siempre hablamos mucho de Pablo, pero no, hay hermanos que, te lo digo así, Pablo sin otros hermanos no hubiese alcanzado a ser Pablo. Porque a veces le damos muchas flores a Pablo. Pablo estaba dentro de una hermandad que oraba por él. Y estoy seguro que esa hermandad tiene exactamente el mismo crédito que Pablo. Yo creo que nos vamos a dar muchas sorpresas en el cielo
de personas que estuvieron ahí en silencio orando, encerradas en una habitación, por otra persona que hizo mucho. Pero el galardón de esa persona va a ser la misma que el que hizo cosas magníficas dentro de un círculo famoso, ¿no? Así que no te aísles, sino que acércate a la hermandad. Excelente. Buenas palabras, buenos consejos para poder darle un cierre a esta experiencia, a estas enseñanzas y este conocer, ¿no?, que hay en el camino del Señor. Isaac, te doy gracias por este tiempo, gracias por compartir tu experiencia, compartir todo lo que venís aprendiendo diariamente con el Señor, y obviamente gracias también por compartir este programa, porque sabemos que este programa siempre ayuda al cuerpo, ayuda a los hermanos, ayuda también al que tiene alguna duda a acercarse al Señor y le puede ser de herramienta para este crecimiento, para ir creciendo cada día en el Señor. Así que gracias por tu participación hoy en este programa. Ya te avisamos que estás despedido. A partir de ahora hay un nuevo conductor que necesitamos refrescar el aire. No, amigo, la verdad que muy buena. También nos hemos reído en esta oportunidad. Estamos disfrutando justamente como hermandad poder tener momentos gratos y en esos momentos gratos también poder ser de edificación para los demás. Así que muchas gracias, Isaac, por tu tiempo. Gracias a ti, Alexis. Gracias a ti, amigo. Y bueno, un abrazo para todos y vamos a seguir adelante confiando en el Señor. Así, amigos, la verdad que es una linda experiencia, un buen momento para compartir con el Señor, para poder llevar palabras de aliento, quizá palabras de motivación o algo de consuelo para el momento que las personas estén en el día malo. Así que no te olvides que el reino de los cielos está aquí.